El Instituto Electoral de Tamaulipas presenta Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática. Buenos días, Nereo Zamorano les saluda en la edición número 593 del programa que le ofrece temas sobre cultura democrática. Reciba un saludo de todos los que trabajamos en el IETAM. Como siempre, le deseo que tenga un excelente fin de semana con todos sus seres queridos y la recomendación de siempre, pase tiempo de calidad con su familia. La semana pasada hablamos del Foro Interdependencia de la Democracia y los Derechos Humanos, realizado el 31 de octubre en el Teatro de la UAT en Ciudad Victoria. Participaron como ponentes la licenciada Pamela San Martín, consejera electoral del INE, la maestra Emilia Vela González, ex magistrada electoral de Tamaulipas, la doctora Taide Garza, titular de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y la maestra María de los Ángeles Quintero Rentería, consejera presidenta del IETAM. Como moderador participó el doctor Edgar Danés Rojas, magistrado del Tribunal Electoral del Estado. La mecánica presentó 3 momentos. En los 2 primeros, cada panelista expresó reflexiones y en el tercero dialogaron con el público asistente. Como usted entiende, es imposible exponer todo el contenido del foro, pero si es de su interés, visite Instituto Electoral de Tamaulipas Oficial en canal de YouTube y descargue el foro totalmente completo. Hoy continuamos con la relatoría. Atenderemos el segundo espacio y rescataremos reflexiones compartidas con el público asistente. No se vaya, quédese con nosotros, ya empezamos. Esto es Diálogos por la Democracia. En la segunda ronda, el moderador del foro, el doctor Danés Rojas, presentó a la maestra María de los Ángeles Quintero Rentería, consejera presidenta del IETAM, después de lo cual la ponente destacó aspectos de importancia sobre los motivos del evento. Estamos obligados a promover, respetar, garantizar el cumplimiento de esos derechos humanos y precisamente los derechos político-electorales, porque además nos implican que atendamos todo este tipo de situaciones que nos obligan a voltear, a que nosotros garanticemos que no haya ningún tipo de, evitar que haya tratos diferenciados por estas condiciones. Más adelante comentó sobre las legislaciones internacionales que el Estado mexicano ha suscrito sobre los temas que ocuparon este foro. De hecho, el Estado mexicano ha firmado más de 210 aproximadamente documentos internacionales solo en materia de derechos humanos. Entonces, 13 solamente en temas de mujeres, ahorita que hablaba la magistrada Emilia sobre temas de mujeres. Estos 3 que son los que circunscriben alguna parte y donde se empezaron a generar obligaciones o recomendaciones para el Estado mexicano. Bueno, esto ya lo hemos dicho aquí, pero me interesa puntualizar. A raíz de la reforma del 2011 cambió el apartado que decía de las garantías individuales en nuestra Constitución a de los derechos humanos y sus garantías. Se sustituyó también el término de individuo por persona, por considerar que la palabra persona es un término más incluyente. Se incorporaron precisamente contenidos de todos esos tratados internacionales que, como ya viene la obligación en el primero constitucional de que hay que atenderlos todas las autoridades en el ámbito de las competencias, entonces se incorporaron esos contenidos. Acto seguido particularizó sobre lo que desde su perspectiva ha realizado el IETAM en relación a los 2 grandes temas del foro, derechos humanos y democracia. Bueno, quisiera destacar 2 puntos, por ejemplo, ¿qué ha cambiado a raíz de todas estas reformas? Bueno, ahora existen las candidaturas independientes, no son nuevas, ya existían en constituciones pasadas. Fue y vino ese derecho, primero sí podían, luego no podían y otra vez sí. Todo el mundo conoce el caso de Jorge Castañeda, quiero yo pensar, también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, la igualdad entre hombres y mujeres que la magistrada ya ha abordado. Ahora tenemos en Tamaulipas por primera vez un congreso con mayoría de mujeres
Y también en Tamaulipas tenemos un caso curioso, vamos a decirlo así, como ejemplo de donde se empezaron a enarbolar los derechos de las candidaturas independientes. En el 98 tuvimos una candidata no registrada en ese entonces, que fue María del Rosario Elizondo Salinas, mujer, y en efecto ganó y ejerció el cargo. Y bueno, tuvimos también a raíz de la reforma del 2014, 2 alcaldes por esta vía y uno de ellos se reeligió. El doctor Danés Rojas, moderador del foro, invitó a la doctora Teide Garza para abordar la internacionalización sobre el tema, es decir, sobre derechos humanos y democracia. La panelista expresó lo siguiente. Porque no solo tenemos que respetar lo que establece la Constitución, sino lo que emana de las convenciones y tratados internacionales. El respeto del Estado de Derecho y los derechos humanos refleja también el respeto de la expresión de la voluntad de un pueblo como única fuente legítima de autoridad. En ese contexto, debe considerarse el mismo grado de importancia y protección jurídica a todos los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Paralelamente, el cumplimiento del Estado de Derecho ofrece las garantías más eficaces contra el sesgo, la selectividad, la arbitrariedad y el abuso de poder. O sea, en ese sentido todos tenemos que respetar los derechos humanos. O sea, que no haya un abuso de autoridad y que no haya un abuso de poder, faltándole a la dignidad de las personas en su integridad como ser humano. Ese es un compromiso internacional en el cumplimiento de los derechos humanos y más de a todas las personas que trabajamos y atendemos derechos humanos. Adelante, Danés Rojas le pidió a Pamela San Martín su punto de vista sobre el pendiente más importante por resolver en materia de democracia y de derechos humanos en México. La consejera nacional expresó al respecto lo que sigue. Uno de los pendientes más grandes democráticos en materia electoral que tenemos sí, tiene que ver con garantizar de mejor forma el arbitraje, las condiciones de competencia, el cumplimiento de las reglas, creo que principalmente por parte de poderes públicos, de servidores públicos, de los distintos órdenes de gobierno, de los distintos extractos políticos, porque aquí siempre es buenísimo, cuando lo hace el partido X, no, es que ese es malísimo, pero claro, el siguiente día tenemos lo mismo haciendo el partido Y, y luego el partido W y luego el partido J. Y lo que tenemos es un conjunto de actores que son, creo que, muy poco respetuosos de las reglas del juego y el fortalecimiento de las reglas de arbitraje. Creo que es uno de los grandes pendientes, porque yo decía en un principio, a ver, ¿qué es lo que hacemos las autoridades? Cuando decimos esto suena re bonito. Todas las autoridades tenemos que proteger, garantizar, promover y respetar los derechos humanos. ¡Qué padre! Eso en español, ¿en qué se traduce? ¿Qué hacemos las autoridades electorales? Hay quienes dicen, no, es que ustedes organizan procesos electorales. Es cierto, organizamos los procesos electorales, nada más que al organizar los procesos electorales también garantizamos derechos. Pero no solo los organizamos, también arbitramos la contienda. Digamos, con de pronto igual que ahora con el nuevo modelo que tenemos, que entre el INE y el OPLE hacemos cosas, y a veces tú y a veces yo, igualito traemos el bailoteo con el arbitraje en el tribunal, a veces tú y a veces yo. Pero entre, digamos, el conjunto de autoridades electorales, lo que hacemos es garantizar tanto la organización de la elección y en la organización de la elección los derechos, como el arbitraje de la misma contienda. Y creo que lo que no podemos dejar de mirar es que lo que hacemos es en clave de derechos. La panelista Pamela San Martín destacó parangones respecto a la ley y las realidades sobre derechos ciudadanos. Prácticamente estableció parodias con respecto a experiencias o a vivencias. Se dice, a ver, tenemos un sistema electoral en el que instalamos 157,000 casillas más o menos en el 2018. ¿Por qué instalamos 157,000 casillas? Porque el principio básico es acercarle la casilla a las ciudadanas y a los ciudadanos. Y si lo que buscamos es acercarle, ¿para qué? Para eliminar barreras estructurales. Porque sí, es muy bonito pensar que el día de la elección es el día que somos más iguales. Solamente pregunto si tenemos la misma igualdad quien tiene que caminar 2 horas hacia su casilla
o quien la tiene en la esquina y tiene medios de transporte facilitos. Estamos en las mismas condiciones de libertad para elegir quién vive en una comunidad controlada por una única empresa o por un único gobierno que condiciona su voto y en condiciones de absoluta pobreza, que alguien que no está en esa condición. El día de las elecciones debe de ser el día más libre, pero ese va a ser el día más libre que tengamos todos en el momento que podamos garantizar los derechos que están alrededor. Y lo que las autoridades tenemos que hacer es mirar nuestras atribuciones con clave de derechos. A ver, vamos a instalar casillas, nuestra búsqueda es acercarlas. Las integramos para efectos de que generen certeza, para que puedan participar las personas con discapacidad, generar condiciones de accesibilidad, que las personas trans puedan ejercer un derecho al voto fundamental, sin ser cuestionadas por una decisión que se asume o una forma de vida. Que podamos garantizar realmente el acceso, porque suena bien padre el decir hay candidaturas independientes. Híjole, cuando tengo legislaciones que dicen que tienes que juntar el 6% del padrón con una distribución de 2/3 partes con el 6% y además en unos 15 minutos, no, bueno, sí que padre que sea el derecho. El problema es si ese derecho es un derecho ejercible. Es muy bonita, la Constitución dice que los hombres y las mujeres somos iguales y que debemos ejercer los derechos igualitos. Bueno, en los 50 no podían votar las mujeres. Hoy cuesta un poco de trabajo pensar que eso ocurra. Hoy cuesta un poco de trabajo pensar que por ser mujer, por ser negro, por ser judío, por ser indígena, vas a tener un derecho tan fundamental como votar limitado. Cuesta mucho trabajo, pero esa es una realidad de la que venimos. Y por eso tenemos que saber cuál es el avance que tenemos al día de hoy. Primero no se podía votar, ahora tenemos acciones que pasaron por cuotas, después llegamos a la paridad y en la paridad hemos aprobado un conjunto de acciones afirmativas para hacer la paridad una realidad. A ver, yo creo que lo correcto no es dividir al mundo en dos, no es pensar, no, uno para ti, uno para mí. Pero es que dejaremos de pensar uno para ti, uno para mí en el momento en el que los dos podamos tener la misma condición en una situación de igualdad real, no solo porque la Constitución dice que es igualdad. Se han aprobado acciones afirmativas para garantizar la participación de personas indígenas, precisamente porque es muy simpático. Dividimos nuestro territorio nacional y cuando hacemos la distritación decimos, ay, mira, este distrito tiene más del 40% de población indígena, entonces es un distrito indígena. Ajá, ¿y eso para qué? Pues si no es para dar representación, no entiendo para qué hacemos el señalamiento de que es un distrito indígena. Y la decisión que se tomó fue, generemos representación. Y los pendientes son bajar esto a los distintos organismos a partir de cada realidad, porque van a haber grupos en situación de vulnerabilidad que tengan una presencia diferenciada en los distintos lugares del territorio nacional y precisamente las autoridades lo que tenemos que hacer es mirarlo con clave de derechos. Pamela San Martín señaló la importancia de la participación ciudadana en democracia. ¿Cómo ponemos límites al uso de recursos públicos en las contiendas electorales? Recursos públicos no entendido por financiamiento público. Financiamiento público es una garantía de equidad. Pero cuando entran recursos públicos de gobiernos, de dependencias, de estos que son producto de la corrupción, entonces, ¿cómo frenamos eso? ¿Cómo frenamos que se utilice el poder político, el poder público, precisamente para aventajarse en una elección? A ver, no creo que nadie me pueda decir que dar programas sociales está mal. El problema es cómo quitamos el elemento clientelar de los programas sociales, el uso electoral de los programas sociales. Rendir cuentas, ¿quién me va a decir que rendir cuentas es algo negativo? Pero yo les pregunto, ¿cada cuándo, fuera de procesos electorales, vemos que algún servidor público quiera rendir un informe de labores? Y cuando quieren rendir un informe de labores, me pregunto si hacen algo más que sacar un espectacular que dice, Pamela San Martín, seguridad para siempre. Pregunto qué es eso que está informando, ¿eh? Pero es que esos son los informes de labores. Te informan que es salud, bienestar, certeza. Padre, eso no es un ejercicio de rendición de cuentas. ¿Cómo generamos contextos de exigencia desde las autoridades, pero también desde la ciudadanía? Precisamente para poder avanzar en esos pendientes democráticos, porque creo que eso es lo que fortalece nuestra democracia y lo que nos llevará a lo que sí debe de ser una gran aspiración. Posteriormente, el moderador doctor Danés Rojas retomó con la consejera presidenta del IETAM sobre acciones recientes en igualdad y paridad de género.
Inmediatamente después, terminando ese proceso, hicimos unos lineamientos que están en la página del IETAM, que son los lineamientos para el cumplimiento del principio de paridad, con reglas básicas como las que ya conocemos: paridad horizontal, paridad vertical, alternancia, homogeneidad en las fórmulas, que es propietario y suplente del mismo género, y se generaron la teoría de los bloques de competitividad. Hay 2 bloques para los 22 distritos y los 43 ayuntamientos, se dividen de menor a mayor porcentaje de votación, se dividen en 2 y no puede haber un solo género en ellos. ¿Cómo medimos esa parte? Con otra herramienta que se llama tabla de equivalencias, que es una medición objetiva del sesgo. Lo que se consideró afortunado, porque entonces también le das certeza a los partidos políticos de cómo les vas a calificar esos bloques y no queda aún una decisión en el momento de aprobar los registros. También en el reciente diciembre de 2018 se aprobaron los criterios impulsados por la presidenta de la comisión, la consejera Noemí Argüello Sosa, los criterios para ajuste, pero ya en la asignación, o sea, es decir, ya no en la etapa de registro, sino ya una vez que se hacía la asignación de representación proporcional, en caso de que por mayoría relativa no resultara un número paritario, el ajuste se iba a ir haciendo por representación proporcional. Lo que, dicho sea de paso, no fue necesario, magistrado, porque esta vez en Tamaulipas 3 partidos políticos encabezaron sus listas de representación proporcional con mujeres, lo que permitió que eso no fuese necesario. Entonces quedaron de manera natural sin necesidad de aplicar esos criterios. De todas maneras son importantísimos, porque en caso de que no haya un ajuste natural de paridad, se hace por medio de la representación proporcional, brincando lugares de hombres y poniendo a mujeres. Le preguntaron a los panelistas que si con la paridad de género se concreta la igualdad de la participación política de las mujeres en México. En respuesta, la maestra Emilia Vela tomó la palabra. No, creo que una de las problemáticas actuales que no se logra simplemente con tener el número de mujeres, es que esa igualdad que señalábamos sea una igualdad sustantiva, que las mujeres que participan, que se atreven a participar en la vida pública, están siendo víctimas de una violencia política de género que las hacen sentir desde el momento en que son aspirantes a una candidatura, cuando al interior del partido no les reconocen trayectoria o no les reconocen militancia para proceder a designar otras personas con menos méritos. También como candidata ya se ha monitoreado, es cuando las mujeres se pudo demostrar que es menos los recursos económicos que reciben las mujeres para desarrollar una campaña, que son menos los tiempos de televisión que se les asignan a las mujeres, que a los varones, y eso está bien monitoreado. Y en el ejercicio del cargo, el tener que estarles dando y asignando responsabilidades o toma de decisiones. Yo vi y dije, bueno, va a haber más mujeres en el Congreso, pero bueno, el primer mes el presidente de la mesa directiva es hombre, el presidente de la comisión también es hombre. Entonces, creo que necesitamos sensibilizar a la paridad. Ha visibilizado más a las mujeres y hay una resistencia para que estas mujeres puedan desarrollarse mayormente sin que las clasifiquen con estereotipos. Creo que es una tarea sensibilizar y eliminar estereotipos. Ya en el diálogo entre panelistas y público en general, se le pregunta a Pamela San Martín sobre el número de diputaciones y la democracia. A ver, creo que la discusión que se da es, en esta discusión que se ha dado públicamente, si reducimos a los pluris o no reducimos a los pluris. Mi respuesta lisa y llana, no. Reducción de pluris, no. Incremento de democracia interna de partidos, ¿dónde firmo? Lo que nos pasa con los partidos es que no les exigimos que actúen democráticamente. Son el principal actor en la democracia, pero no generamos ninguna exigencia para que actúen democráticamente, porque se tiene todo súper cuidado desde la Constitución para que nadie entre en su vida interna y para que básicamente puedan hacer lo que se les antoje. Creo que eso es lo que tenemos que combatir.
y se tiene que combatir desde generar reglas para el buen funcionamiento de los partidos. Pero los pluris, la representación proporcional, lo que hace es una representación pura del voto ciudadano. Es decir, le asigna a… ahí está la mosca, ¿ya ven? No, solo lo hizo ahorita para que se note que no me lo hizo pues, no tenía yo nada que ver. para que pareciera que no me Ahí lo hizo a está, claro. propósito. Es una forma más pura de representación. Y creo que lo que tenemos que buscar no es solamente la representación de las mayorías en el país, también es súper importante la representación de las minorías, porque no somos un país con una mente única, no somos un país con una visión única. Podemos coincidir en muchas cosas, pero también hay diferencias, y esas diferencias tienen que estar representadas en el Congreso, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados. Más adelante se le cuestiona a la consejera presidenta del IETAM sobre la triada seguridad, democracia y derechos humanos, y esto fue lo que dijo. Creo que la relación que tiene el Estado en materia de seguridad con la democracia, y en su caso, que será la relación que tendría con el Instituto Electoral de Tamaulipas, es lo que viene en la Constitución y en las leyes, que es esta coordinación que necesitamos para que en todas las elecciones, sin excepción, haya una coordinación constante para garantizarle la seguridad, que la ciudadanía el día de las elecciones, durante, y todos los involucrados, dígase, capacitadores, asistentes electorales que andan en la calle, los mismos supervisores electorales del INE, los consejos distritales y municipales, funcionarios, etcétera, el traslado de los paquetes electorales, los mecanismos de recolección. Es ahí donde el Estado, tanto en la federación como en el ámbito local, tiene su vamos a decir, su correlación o la interdependencia, volviendo a la palabra del foro, con las instituciones electorales y en particular con la democracia. El diálogo continuó con la participación de invitados especiales. La pregunta es para la doctora Taide Garza y para mi amiga la licenciada y maestra María de los Ángeles Quintero. A raíz de que la ONU, cuando vino uno de sus inspectores para calificar, pregunta que hago a título personal, a calificar la crisis de los derechos humanos en México, dijeron, era Peña Nieto el presidente de la República, dijeron, hay una profunda crisis, lo comentaron ustedes ahorita, de derechos humanos en México. Y la respuesta del entonces presidente de la República fue de que era un enfoque parcial o de que no se podía generalizar. Yo pregunto, han pasado ya 5 años de esa calificación que hizo la ONU. ¿Ha habido algún cambio en cuanto a mejoramiento? Ya la maestra nos decía que en materia electoral creo que hemos avanzado, pero en los demás planos o en las demás actividades, ¿sigue la misma crisis de derechos humanos profunda en México? ¿O ha habido algún cambio de 2014 o de 2013 a 2018? ¿Qué diría ahorita la ONU si viniera? ¿Que es la misma crisis o que se ha agravado esa crisis o que se ha reducido? ¿Cómo estamos en relación a esa calificativa que hizo la ONU hace 5 años? Bien, doctora Abelardo, buenas tardes. Qué buena pregunta ha estado. ¿Sí se escucha? No. ¿Ya? Bien. Doctora Abelardo Perales, muy buena pregunta y usted la hace de manera personal y la voy a contestar en ese sentido. Somos buenos amigos, le tengo un gran aprecio y respeto. ¿Qué le puedo decir? Como maestra de derechos humanos, efectivamente sí siento que hay crisis de derechos humanos en el cumplimiento. Ya lo han señalado, no voy a decir alguna de las panelistas, pero ya lo han señalado las panelistas, que desafortunadamente somos nosotros, los titulares de las instituciones, los que al no cumplir lo que señala la ley, la Constitución, lo que establecen los tratados internacionales y las convenciones, los que no hacemos lo que debemos hacer conforme a derecho.
Eso origina la crisis de derechos humanos en México. Si viniera un miembro de la ONU a visitar el país, obviamente que va a decir que sigue habiendo crisis, porque lo vemos en la inseguridad pública, lo vemos en la inseguridad ciudadana, lo vemos en la cuestión de la educación, cuando se quedan algunos estudiantes sin poder ingresar a las instituciones de cualquier nivel básico, educación media y educación superior. Lo vemos como lo establecemos ahorita las compañeras y su servidora en la discriminación para las personas de diversos grupos sociales. Señalamos que haya inclusividad y desafortunadamente no la hay, todavía estamos batallando. Hay una ley en materia de discapacidad que no se cumple como tal. Hay amonestaciones que deberían de hacerse que no se hacen. En fin, todo lo que debemos de hacer conforme a la ley, cada uno de nosotros, y que por diversos motivos no lo hacemos, eso origina la crisis en derechos humanos en el país. No nada más en un municipio, en una colonia, en un estado, no, en el país, ya es general. Al concluir el foro, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Blanca Hernández Rojas, entregó reconocimientos a los panelistas y al moderador. La clausura estuvo a cargo de la licenciada Olivia Lemus, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la entidad. La práctica democrática en nuestra vida diaria constituye una de las máximas expresiones de civilidad, implicando la participación de la sociedad en todos los aspectos de nuestro devenir cotidiano, basándose en el respeto a la dignidad humana, así como a la promoción y puesta en práctica de valores como la tolerancia, igualdad, libertad, pluralidad y justicia. El ejercicio democrático en la vida política del Estado, en nuestras instituciones educativas, dentro de asociaciones o grupos de cualquier índole, inclusive dentro de nuestras familias, se encuentra aparejado con la capacidad de tomar decisiones de manera informada y coherente para la solución de conflictos o ejercicios de actos de autoridad en el sentido amplio de la expresión de manera participativa para conseguir el beneficio común. En ese orden de ideas, los derechos humanos se encuentran estrechamente vinculados y perfectamente interrelacionados con la democracia, pues esta no puede concebirse apartándose del reconocimiento de los derechos humanos. Las jornadas estatales para la difusión y el ejercicio responsable de los derechos humanos y la democracia han sido el ejemplo perfecto de la interdependencia y la transversabilidad de los derechos humanos en la vida democrática del país. Su importante contribución en quienes nos hemos beneficiado con esta serie de actividades de promoción y difusión de los derechos humanos en un entorno democrático, así como la visualización de ellos bajo una perspectiva de responsabilidad, nos permite avanzar un escaño más hacia una mejor sociedad, iniciando con la celebración del convenio entre el INE y la Comisión de Derechos Humanos. Durante estos días, alumnos de diversas instituciones educativas a lo largo y ancho del estado de Tamaulipas participaron en interesantes propuestas de aprendizaje en la materia a través de cine debate, pláticas y talleres. Entidades públicas generamos actividades interdisciplinarias para el impulso de acciones en pro de la defensa de los derechos humanos, culminando en esta fecha con el foro Interdependencia de la Democracia y los Derechos Humanos con panelistas de un gran nivel. Satisfechos de los resultados en este excelente ejercicio, siendo las 13:06 del día 31 de octubre del 2019, declaro formalmente clausurada la Jornada Estatal para la Difusión y el Ejercicio Responsable de los Derechos Humanos y la Democracia en Tamaulipas, reiterando mi profundo agradecimiento a todos los presentes y refrendando el compromiso de continuar con nuestras actividades en aras de promover el conocimiento de los derechos humanos y luchar por su pleno ejercicio en nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Llegamos así al final del programa. Le agradezco el favor de su atención y le invito a que la próxima semana esté de nueva cuenta con nosotros en otro Diálogo por la Democracia. Hasta entonces. El IETAM presentó Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática de Tamaulipas.